Hola Debs, ¿qué tal? Yo soy Jessie Days, bienvenidos al canal. En la entrevista de hoy, mi invitado tengo que decir que considero que es de esas amistades que ya me ha brindado la comunidad. No nos conocemos en persona, pero creo que cuando sea el momento de platicar, ser así tal cual, lo hago ante cámara. Además, que es una persona que aporta contenido de provecho y sobre todo que no solamente se enfoca a las personas que ya conocen o que son programadores, sino a aquellos que están iniciando, que es lo que me gusta mucho. Me gusta mucho el contenido que comparte y ya vamos a platicar más para que lo empiecen a conocer, aunque a mí me parece que ya es una celebridad del internet, pero bueno, ya veremos eso. ¿Qué opina? Besael, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Jessy, por invitarme y por esa inmerecida presentación. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, yo creo que sí eres ya una persona famosa del internet, pero para aquellas personas que tal vez no te conocen todavía, él es Besael Pérez, actualmente es frontend developer, es instructor tanto presencial como en línea, tiene un canal muy conocido que se llama Dominicode, donde hasta el momento tiene 16,600 suscriptores, el cual espero que siga creciendo porque lo merece y el contenido que él comparte, bueno, lo tenemos que ver. Ha tenido diferentes participaciones, entre ellos de Patricio Vargas, Julián Duque, Luis Áviles, entre otras personas. Es full stack, por ahí vi que eres full stack, pero ya vamos a hablar de ello. Besael, ¿algo más que te gustaría agregar? No, muy bien, podemos empezar. Lo de full stack lo trataremos más adelante. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo vamos a hablar más adelante a detalle y sin romper una relación de amistad, porque aquí se trata de aprender, de respetar las ideas y ya vamos a ver a qué acuerdo llegamos. Me gustaría que me platicaras un poco, nos contaras un poco, cómo iniciaste tu carrera como desarrollador. Pues hace muchos años ya tenía esa curiosidad. Realmente todo empezó porque un día yo dije, me interesa saber qué hacen los hackers. Y cuando empecé a investigar sobre ello, leí que necesitaban dominar lenguajes de programación, que todos eran programadores. Entonces, a partir de ahí empezó el gusanillo, la curiosidad por la programación. Y nada, empecé a leer, a investigar, y en aquellos años no era como ahora, que es muy fácil empezar a programar, o todos tenemos un familiar que es programador, pero en aquel momento me costó mucho iniciar. Por ejemplo, mi primera línea de código tardé muchísimo desde que yo sabía que quería empezar a ser programador hasta que pude ya escribir una línea de código. Interesante. Oye, curiosidad, ¿y por qué te interesó el mundo de los hackers? En lo particular, a mí también me interesó, pero fue por una película. Me parece que somos más o menos de la generación, no lo sé, no te quiero poner más edad, pero posiblemente somos de la generación. ¿Pero por qué te interesó la parte de hackers? Todo empezó porque yo estaba en una empresa donde el mundo estaba, todo eran computadoras, ¿no? Ordenadores, o como le quieras llamar en el país, desde el país que nos esté viendo, computadora, ordenador, PC, como sea. Ujú. Y un día yo accedí a una web y empezaron a manipular mi web. Entonces, abrieron el disco duro, todo, y yo dije, wow, de hecho me salió un alert que decía que me habían hackeado. Y yo, wow, ¿qué ha pasado aquí? A partir de ahí, todo empecé, claro, yo me sorprendí al principio, luego vi que sí que era posible que controlaran tu PC desde otro PC, y esa pequeña anécdota me llevó meses después a decir, pues yo quiero hacer esto que hacen ellos. Mira, interesante. A mí me interesó la parte de hackers por una película que vi, no sé si tú la viste, es muy vieja, pero salía Angelina Jolie de muy joven, una Marc chica, una Anthony adolescente. también. Ajá, claro. Y Sí. es muy buena película. Y recuerdo que en una de las escenas, les voy a dejar por ahí el link para que la vean, alguna de las escenas, no sé si recuerdas, que entra el chavo, el protagonista, entra a una sala y entonces el cuadro empieza a cambiar dependiendo de lo que él va sintiendo o algo similar. Y eso, en ese momento que lo dije, qué interesante,
que el espacio se pudiera adaptar a ti. Ahorita ya es una realidad en muchos lugares, pero recuerdo mucho esa escena en particular y por eso también me interesó la parte de hackers. Sí, yo la he visto, la película también, aunque no recuerdo el título ahora, y tengo recuerdos muy vagos de la película, pero también fue una película bastante importante. Me comentas que para empezar tu primer línea de código te llevó un rato, en lo particular a mí también. ¿Y qué recomendaciones te hubiera gustado recibir en ese momento? ¿Qué le hubiera gustado saber para que tal vez no le hubiera costado tanto tiempo, no le hubiera llevado tanto tiempo hacer su primer línea de código? Me hubiera gustado mucho que me dijesen que me centrara en un solo lenguaje, es decir, que aprendiera un determinado lenguaje hasta que ya lo dominara y luego podía seguir investigando y conociendo otras cosas. También me hubiese gustado mucho, pero muchísimo, que me aconsejaran de hacer proyectos. Haz cosas, no solamente no te limites a la calculadora, que era el típico ejemplo que había hace unos años, sino haz más cosas, prueba. Entonces empecé muy tarde a hacer ese tipo de cosas, no solamente a seguir un tutorial o un curso, sino que añadir mis propias features, podríamos decir, pero eso lo aprendí con la experiencia, ¿no? Y me hubiese gustado mucho que alguien me centrara. Y lo último, y que esto yo, de hecho, el lunes pasado en una charla que tuvimos con Chris en Coderos, lo comenté, es que me hubiese gustado seguir un mentor, tener un referente y decir, yo quiero ser como esta persona, hasta que ya yo me sienta que soy como esa persona, igual no, pero solamente seguir una persona y no estar saltando de mentores y demás. Sí, yo también vi la charla, también les voy a dejar el link porque creo que lo que hizo Chris en su canal es muy bueno. O sea, siempre, o es una recomendación que también les hago, yo también trato de seguir a una persona y trato de ser de cierta manera como esa persona. No, no en su totalidad, pero me gusta tomar lo bueno de quien admiro. Y si veo que está estudiando algo, bueno, al menos le doy clic para ver qué es lo que está viendo, porque sí es importante que sigas la forma en cómo te está explicando, porque cada profesor explica de una manera diferente y concuerdo contigo, y es importante que no estemos saltando tanto. Pues mi primer lenguaje fue, creo que como muchísimas personas de mi época, Visual Basic, la versión 5 para ser exactos. Recuerdo que yo era joven en aquella época y le pedí a mi madre que, bueno, que yo quería hacer, ya había hecho un curso de informática básica y sentí como que, bueno, se me ha dado bien esto, ¿no? Pero ahora necesito como ser un poco más profesional, porque lógicamente yo quería ser programador y le pedí que me inscribiese en un curso de programación. En ese curso de programación era una especie de mix, porque había varios lenguajes de programación, pero básicamente había lógica de programación, luego nos enseñaban un poco de C, pero el main core del curso era Visual Basic 5 y ese fue realmente mi primera vez cuando empecé a escribir código. Me pasó algo muy curioso en ese curso y es que con la inscripción nos regalaron un libro enorme de Visual Basic que hasta hace poco tiempo estuvo conmigo y venía un CD, un CD de una prueba de Microsoft, de Visual Basic, de Microsoft. Pero esa prueba era para estudiantes y no podías compilar el código. Es decir, yo escribía mi código, lo podía guardar, pero no podía ser el ejecutable. Y era muy gracioso porque prácticamente yo cada día tenía que escribir un montón de cosas y nunca podía ejecutar el programa. Era un poco tonto, lo reconozco, pero yo me lo pasaba muy bien cada día escribiendo mi código y mi programa que nunca salía a producción. ¿Tienes algún recuerdo de cuál fue como tu primer código o lo primero que tú hiciste, además de la calculadora, que dijeras, soy un programador? O sea, que esa emoción, yo creo que esa emoción de la primera vez de un código que ves algo reflejado en pantalla, difícilmente lo vamos a volver a vivir así como también recuerdo que me sentí, pero ¿tienes recuerdo de eso? Sí, hay dos programas que me marcaron en mi vida. Uno que hice para un amigo
que tenía un colegio y él quería un registro típico de colegio, ¿no? Un formulario, una base de datos con los alumnos. Pero como yo lo hice con mi maravilloso CD que no podía compilar, nunca le pude mostrar el resultado final como tal, pero ese fue realmente mi programa donde yo hice formularios, utilicé Access, si no recuerdo mal, que prácticamente estabas obligado a utilizar Access con el Visual Basic, pero luego, ya estando en Barcelona, yo actualmente resido en Barcelona, España, tenemos un familiar que tenía un negocio, un cibercafé, algo por el estilo, y necesitaba un software. Y yo, pues, dije, sí, yo lo puedo hacer. Y recuerdo perfectamente que hice un software que estuvo muchos años, se estuvo utilizando, hasta que el negocio estuvo vivo, se utilizaba mi software y yo estaba hiper feliz. Qué emoción. Sí, yo también hice un software para el lugar donde estuve haciendo mi servicio social. Entonces llegué, ahí es donde aprendí realmente PHP, porque yo no conocía el lenguaje en ese momento y me dijeron, mira, es que necesitamos una aplicación donde todas las personas puedan entrar, todas las personas del instituto puedan entrar y entonces desde ahí vean la administración de algunos nodos. Era solamente capturar, ¿no? Dije, ok, me puse a investigar, encontré con PHP que lo podía hacer y lo hice, lo terminé. Años después me hablaron, como 3 años después, para que le fuera a dar mantenimiento. Me sentí muy mal al ver ese código, muy mal. O sea, dije, ¿cómo es que esto funciona? No lo sé. Entonces lo mejoré y ahí seguía. O sea, me enteré, no recientemente, pero después de esa visita, como 2 años más lo estuvieron utilizando y sí, me sentía muy, muy feliz, aunque no estaba muy bien programado, pero bueno, se siente uno orgulloso de esas Y cosas, es como un ¿no? pequeño niño, como tu hijo. Sí, sí, claro, así hay que quererlo. Debido a que ya ahora como estás en este momento, con la experiencia que tú tienes, con todo lo que has desarrollado, ¿qué es lo que tú haces cuando deseas aprender un nuevo lenguaje, algún framework, alguna tecnología que tú necesites? Muy buena pregunta esta, Jessie. Yo últimamente, de hecho, creo que desde hace 1 año y medio más o menos, no estoy aprendiendo nada nuevo en cuanto al lenguaje de programación o framework. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión hace 1 año y medio, una decisión profesional de enfocar toda mi carrera y todos mis esfuerzos y todos mis pocos tiempos libres a aprender a Angular y a reaprender en realidad otras cosas, pero principalmente Angular. ¿Por qué? Quizás luego hablemos de JavaScript y demás, más adelante, no quiero hacer un spoiler, pero cada día sale un framework nuevo, cada día hay una tecnología que es mucho más fancy que otra. Yo cuando te comentaba al principio de que me hubiese gustado que me dijesen que me centrara en algo, es justamente por esto, porque yo pasé de Visual Basic, yo tenía un nivel de Visual Basic bastante decente, yo creo que es el lenguaje que más he dominado, no he podido dominar otro como lo tenía. No sé si eran las ganas que tenía en ese momento, que me quería comer el mundo en cuanto a programación se refiere, pero luego de Visual Basic pasé a PHP, luego pasé a JavaScript, entonces eso no lo veo, yo considero que no es lo más correcto. Por eso, desde 1 año y medio, yo trato de reaprender lo que ya sé en general en cuanto a frontend se refiere. Cuando necesito aprender algo en específico, pues un curso de Pluralsight o un curso de Udemy, cursos muy puntuales de Udemy, que hay bastante buenos. Y trato de mantenerme reaprendiendo lo que ya he aprendido, porque no me conviene a mí profesionalmente ahora invertir tiempo en aprender Svelte, en aprender otra cosa, porque mi trabajo depende de Angular 100%. Entonces, no estoy cerrado a aprender cosas nuevas, pero en este momento, en la posición que me encuentro, necesito invertir tiempo en Angular. Y fíjate que yo así te veo, o sea, es decir, si yo tengo que preguntarle a alguien algo de Angular, y ya lo hice, yo ya lo hice alguna vez, recuerdo que te pregunté, y fuiste la primera persona que me llegó a la mente, porque he visto algunas otras colaboraciones, algunos otros profesionales del área que manejan Angular, pero también te manejan PHP, te manejan Python, te manejan herramientas. Es diverso lo que ellos hacen. Vamos a entrar ya, vamos a pasar a JavaScript porque creo que es el momento. Ajá, adelante. Si quieres, quiero aclarar algo porque a veces cuando estamos en este tipo de conversaciones así,
no nos explicamos al 100% y las personas toman esto y creen que son pensamientos rotundos o comentarios rotundos. Yo no estoy diciendo que no puedas aprender o que no puedas dominar otros lenguajes. De hecho, todas las personas que son célebres en el mundo de Angular actualmente, casi todos están haciendo React también a la vez. Muy bien, eso está muy bien, aprender no ocupa espacio. Pero yo personalmente, en vez de ponerme un fin de semana, como hace poco intenté dedicarle tiempo a Django con Python, luego recapacité y dije, no, es que realmente yo hago front, yo quiero enseñar Angular principalmente, entonces lo adecuado es que yo aprenda bastante bien Angular para poder enseñar, principalmente por esto y porque laboralmente yo vivo ahora mismo de hacer frontend con Angular, no hago React, no hago Vue. Claro, A eso me claro. refiero, pero si una persona tiene el tiempo para aprender otras cosas, adelante. Ese es otro hándicap que yo tengo. Yo no puedo invertir mucho tiempo a la semana para aprender cosas nuevas. Mi tiempo es limitado por mil razones y por eso lo poco que tengo lo invierto en Angular en este caso. Pero si usted tiene tiempo para aprender React, Vue y Angular a la vez, felicidades y adelante. Sí, sí, o sea, qué bueno que haces esa aclaración. Creo que es importante que sepan y es algo que también me gusta recalcar de cada persona sabe qué camino tomar y el hecho de que a mí me funcione, a ti te funcione o cada uno le funcione de una forma, no significa que los demás tengan que hacer lo mismo, que tengan que seguir exactamente los pasos que cada uno de nosotros hacemos. Es solamente decisiones personales. ¿Qué te gusta o por qué decidiste ir hacia JavaScript? Wow, de JavaScript prácticamente me gusta todo. Yo el lunes que hablamos de JavaScript en el pasado live, siento ser tan repetitivo en cuanto a ese, pero a mí de JavaScript me gusta prácticamente todo. Soy bastante imparcial a la hora de hablar sobre él porque es que es un lenguaje de programación que tiene una comunidad enorme. Es un lenguaje de programación que laboralmente tiene bastante salida. Es un lenguaje de programación que es eficiente realmente. Cuando hacemos un software en JavaScript, da igual que lo utilicemos en frontend como en backend, es eficiente. Entonces, ha llegado a una madurez JavaScript, tanto en el front como en el back, con Node y otros frameworks que hay para hacer backend, que es increíble lo que podemos hacer. Y cada día yo me enamoro más de JavaScript, justamente por eso, por esa versatilidad que tiene, de que tú lo puedes usar en el front, lo puedes usar en el backend, y tiene una comunidad viva no solamente en cuanto a desarrolladores que lo utilizamos a diario, sino que el comité que se encarga de hacer mejoras de JavaScript está constantemente escuchando a la comunidad. Casualmente esta tarde tengo la suerte, porque es una suerte, de compartir un chat donde hay personas que son miembros del TC39, que es el comité que toma las decisiones de JavaScript. Wow. Y hubo un momento donde el chat empezamos a hablar de un tema y yo tuve que quedarme callado porque estaba aprendiendo, porque hablaban de un tema que igual no es público aún, pero que será público próximamente. Y se empezó a debatir cómo tratar ese tema, cómo llevar ese feature a un estándar de JavaScript. Y lógicamente esto, cuando se hace público, pues la comunidad tiene voz y voto sobre eso. De hecho, quizás desde mi punto de vista, esa sea una de las cosas que menos me gusta. Supongo que luego me preguntarás qué no me gusta y luego más adelante igual te lo diré. Pero eso es lo que más me apasiona de JavaScript. En general, todo lo eficiente y flexible que es el lenguaje, pero su comunidad. Yo me voy a atrever, y está mal, me voy a atrever a ponerme una diana en la espalda, porque lo que voy a decir ahorita, tal vez no tendría que decirlo, pero hubo un trabajo en el que tenían el backend en Java. Y entonces me comentaron que estaba muy lento, que ya no sabían qué hacer, que era muy difícil mantenerlo, que no se estaba ya comunicando bien con frontend, etcétera, etcétera. Y entonces, pues llego, abro mi boca y digo, ¿y por qué no prueban Node? ¿No? Y entonces empezaron a contratar personas muy, muy buenas con Node. Yo ahí solamente me pidieron un par de comentarios que les platicara un poco qué es lo que veía desde fuera. Y
pues se implementó Node. Y yo estaba esperando, tiempo después, 6 meses después, me habla el cliente y me dice, oye, tengo que hablar contigo por lo de la decisión de Node y te hicimos caso y demás. Dije, ups, creo que voy a salir regañada o algo así, porque pues es Java, o sea, es Java, el gran Java. Platico con estas personas, me empiezan a mostrar sus métricas, sus mejoras, lo que empeoró, etcétera, y sinceramente tuvieron muy buenos resultados. Ellos no esperaban que JavaScript, porque lo hacían un poquito menos, no esperaban que JavaScript tuviera tan buen performance, no esperaban que les ayudara tanto en mejorar la comunicación front y back, porque su front estaba también hecho con JavaScript. Y es que eso es lo bueno, lo bonito de JavaScript. Creo que muchas personas no logran entender lo que es JavaScript y se quedan con la parte mala, con la parte que no se logra comprender del lenguaje, con el por qué los types son de esa forma, por qué el código espagueti. Pero es que todos los lenguajes de programación tienen sus detalles, inclusive Java tiene sus detalles. Ahora no podemos dejar de lado cuáles son sus desventajas, qué es lo que tú consideras que no te gusta, que no le compite a otros lenguajes o que podrías mejorar del lenguaje. Obviamente, pues no es el lenguaje de programación perfecto, no lo es. Una cosa que a mí no me gusta, y lo he expresado con los chicos del TC39 cuando hablamos, es que para mí es una desventaja para el lenguaje que tarde tanto tiempo un estándar en llegar a ser un estándar. Es decir, para los que no lo sepan, JavaScript tiene unos procesos para añadir, por ejemplo, imagínate que mañana se decide o se propone que los observables sean un estándar nativo del lenguaje de programación. Esto empieza desde un pasito 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 4, pero de esto pueden tardar fácilmente 7, 8, 9, 10 años. De hecho, hay un repo que es público, hay propuestas que tienen más de 10 años en un stage, 2, 3, 1, el que sea, y no se mueven, porque hasta que no hay un consenso con la comunidad, esto no se va avanzando, no se va avanzando y no se va avanzando. Entonces, eso para mí, desde mi punto de vista, es un hándicap que yo creo que no deberíamos ser tan democráticos en ese sentido, sino cuando hay una mayoría que apruebe una mejora, pues a añadirlo. Y lógicamente, si tú vas a hacer ciencias de datos, no te recomiendo que utilices JavaScript, porque no es tu lenguaje de programación. Entonces, lo que ocurre siempre es que hay ocasiones o hay empresas que intentan adaptar un lenguaje de programación porque tienen programadores que saben JavaScript. Por ejemplo, pues, si el proyecto es de datos, se hará en JavaScript. Ya veremos cómo sale. Si los programadores saben Python y el proyecto no demanda Python, pues da igual, lo hacemos en Python, porque es el stack que tiene en ese momento. Y normalmente esto suele ocurrir, no hay lenguajes de programación malos como tal, supongo que sí que habrá alguno, pero los que controlan el mercado no, sino que normalmente los programadores escogemos mal. Siempre digo lo mismo, que los proyectos demandan el stack. No el programador decide esto lo hacemos con tal porque eso es lo que yo sé. No, el proyecto te dice, pues mira, aquí es un React como una casa porque es lo que demanda, o no, este proyecto debe ser Angular por X. Entonces, si tuviera que decir algo que no me gusta de la comunidad de JavaScript o de JavaScript como tal, es esto, sin lugar a duda, porque el resto de que si tú pones un true, false con un 1 y te devuelve true, eso es cierto, porque es cierto, por supuesto, porque el lenguaje tiene mucha flexibilidad y este tipo de cosas ocurren por ello, pero yo no creo que tú en tu día a día tengas que hacer esas, con perdón, estupideces. En tu programa no lo vas a hacer, entonces, no. Yo sí creo que también coincido el hecho de que tenemos que ser como programadores, no solamente vas y tiras código por tirar, ¿no? O sea, el programador es algo mucho más amplio y es desde el analizar código o, bueno, analizar más bien el problema, resolverlo, poder proponerlo mejor para resolver. Y eso no significa que te cases con algo, no significa que yo a fuerza quiera meter JavaScript para hacer ciencia de datos, porque no está hecho para eso por el momento. No hay un framework
suficientemente bueno, una librería suficientemente buena, que le compita a Pandas, por ejemplo, que ya está muy bien posicionado en el mercado. Entonces, también hay que ser bastante conscientes de que no tiene que ser a cómo nos guste, es a cómo el cliente o el problema necesite una solución. JavaScript es muy popular desde hace muchos años, pero muchos, Sí. muchos años. Y vamos a abrir un poquito nuestra cajita de recuerdos, pero algo que también he visto de JavaScript es su constante evolución. Me parece que Angular, cuando yo escuché de él hace bastante tiempo, no pensé que llegara a tener la fuerza que hoy tiene, porque he visto vivir y morir proyectos a lo largo de todos estos años. Y entre uno de ellos que recuerdo es MooTools. Para mí, MooTools fue mi primer amor de JavaScript, porque cuando descubrí lo que hacía MooTools, todo lo quería hacer con MooTools. Después me tocó algunos otros, como por ejemplo Backbone, como Knockout, como Ember, el tan adorado y siempre amado jQuery para mí, que me sigue encantando, entre otros. ¿Tú tienes recuerdos de algunos otros por ahí en tu memoria que hayas utilizado y que te hayan gustado? Sí, de hecho, el primer framework o library, mejor library, porque es una library realmente, fue Backbone, con el que yo por ahí, creo que 2015 estuvo un auge y demás, y lo empecé a probar y me costaba entenderlo, pero el resultado sí que era bastante innovador en ese momento, porque hacer una single page application era como lo que todos queríamos hacer, pero no era tan fácil hacerlo. Y con Backbone podíamos. Luego recuerdo que probé muy esporádicamente Underscore, Ah, sobre claro. todo cuando hacía Node. Hubo un momento que no sé por qué, dependía mucho lo que hacíamos en la empresa donde estaba con Underscore, y estuve utilizándolo mucho. Y nuestro odiado y amado jQuery, por supuesto, pues le he dedicado muchas horas a jQuery. De hecho, uno de los proyectos personales que más éxito me ha dado en teoría. Recuerdo que lo hice en una habitación de Londres en pleno verano, con un calor que me moría, y creo que estuve 3 días haciendo un pequeño proyecto donde era robar datos, era scrapear unas web y demás, y lo hice con jQuery y el resultado fue bastante decente. Pero bueno, ya creo que jQuery ha pasado a otra, ya ha cumplido, ¿no? Es como el anciano que ha tenido su familia, la ha criado y ya tiene que descansar, porque Sí. todas las soluciones que tenemos, principalmente JavaScript Vanilla, ha, ha madurado, podríamos decir, y ya lo podemos hacer todo con JavaScript. Sí, sí, sin duda, ni modo. O sea, yo no hubiera querido ver morir a jQuery, pero pues ya hay que ir a dejarle flores, creo. Y ahorita hay como mucha, mucha, mucha comodidad de Angular, de React, de Vue. En particular me gusta Vue porque creo que es, por lo mismo que fue el primero que aprendí, me quedé con eso. Pero he visto algunas cositas de Angular, trabajé muy poco con él y me gustó. Sinceramente sí, me agradó bastante. Creo que es muy limpio, muy ordenado. Me gusta que puedes hacerlas, siento que puedes hacer las cosas bastante rápido, mucho más rápido que React, pero esa es mi impresión. Yo sinceramente no conozco mucho de estas tecnologías, pero a ti, ¿qué es lo que más te gustó de Angular? O sea, de todo ese abanico de posibilidades, por qué Angular? Pues teniendo en cuenta lo que hemos conversado de que JavaScript es muy flexible y que cada día teníamos un framework nuevo, aparte de esos que te he comentado antes, por ejemplo, yo recuerdo también CoffeeScript, que le Ah, invertí muchísimo tiempo y claro. luego falló. Por eso he decidido solamente centrarme en algo, porque hace unos años este sí es el definitivo y tal cual, entonces invertías tiempo tratando de aprender algo que luego no Sí. era lo que se comentaba. Entonces, en esa prueba constante de nuevos frameworks o libraries de JavaScript, recuerdo que llegué a Angular 1.3, si no recuerdo mal, y todo lo que hacía lo hacía mucho más rápido que Backbone, por ejemplo, y era en ese momento, ese MVC era bastante elegante, ¿no? Y decías, pues
me gusta todo esto, cómo se asociaba con PHP en aquel momento. Y a partir de ahí me surgió ese gusanillo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay la famosa actualización, que no fue una actualización porque es una versión totalmente diferente en la versión 2, yo fui de los que se desanimó un poco. Me desanimé un poco, de hecho, empecé a hacer un montón de Node. Estaba totalmente que no quería saber nada de Angular, pero nada. Me sentía muy defraudado porque, claro, yo he empezado a invertir tiempo y decía, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Ya me pasó con Backbone, ya me pasó con CoffeeScript, otra vez con Angular. Entonces dije, no, esta vez no. Intenté aprender más Node, invertí tiempo en otros, incluso intenté aprender React durante muchos meses. Pero una vez me tocó trabajar en un proyecto con Angular 4 y dije, esto está bastante bien, por lo que tú has comentado. Es muy limpio, muy organizado. Era todo diferente a lo que yo había visto en la versión 1, perdón. Y claro, al ser tan limpio, tan organizado, me gustó la implementación del propio lenguaje de programación en cuanto a patrones de programación, como, bueno, la inyección de dependencia vino un poquito más adelante, si no recuerdo mal, pero todo era como muy organizado, es decir, aquí tienes tus cositas, aquí están los estilos, aquí está el HTML, ese es el markup que está separado todo, y eso me volvió a reenganchar, y bueno, desde la 4 que empecé, pues no he parado y ya no creo que salga de este mundo. Yo por eso, y te lo digo con toda sinceridad, por eso para mí eres como una punta de lanza en la comunidad de Angular latina, porque no conozco mucho en inglés, pero me imagino que también en inglés debes estar muy bien posicionado, por algo estás en ese chat que tú mencionas. Y la verdad es que conozco muy poquitas personas que tienen como esa apertura como tú en decir, mira, yo ya estudié, ya me dediqué a esto, he aprendido, le he dedicado mucho tiempo, como bien lo mencionas, y ahora te voy a compartir lo que conozco. Y qué bueno que lo haces así, ves a él, porque veo que hay muchos programadores, tanto jóvenes como los que ya no lo somos tanto, que ya tenemos un camino en esto, que se están enfocando a aprender JavaScript o les está empezando a gustar más Angular y lo está aprendiendo, y veo que lo están aprendiendo contigo. Ya más adelante vamos a hablar de tu canal, pero qué bueno, o sea, a mí me encantaría que pudiera seguir así, porque esa comunidad es lo que hace grande a un lenguaje, y por eso creo que también PHP no ha muerto, gracias a su comunidad, y que le dan respiros por medio de algunos frameworks, como es el caso ahorita del Laravel. Si no, también ya lo estaríamos despidiendo con flores. Sinceramente, se nota que te gusta mucho Angular. Sí, y es que Angular realmente no es solamente un framework, porque quizás en la versión 2, 4 se centraba en ser un framework, pero hoy en día Angular es una plataforma de soluciones donde se puede, no es muy popular, pero podrías hacer una aplicación desktop o una aplicación mobile, aunque su fuerte, todos sabemos que es hacer una aplicación web, podríamos decir, o una single page application. Un framework, una plataforma donde lo tienes todo desde el primer instante. Sí. Tienes todos los módulos de formularios, tienes módulos de rutas, cosas que, por ejemplo, React no tiene porque es otro paradigma, está enfocado más a hacer una library tan solo que tú ahí vas poniéndole como sus accesorios, ¿no? Los que tú decidas, pero en el caso de Angular no, ya viene con esto preparado para hacer aplicaciones robustas, aplicaciones empresariales, y es lo que a mí me gusta, ¿no? De que ya lo tengo todo ahí. Rara vez necesitaré un package de tercero, porque lo primordial para que una aplicación funcione bien, pues ya lo tenemos ahí en Angular, y eso es cosa que me gusta y me agrada. Y también he de decir que, por ejemplo, hace unos años teníamos una cierta desventaja en cuanto a la velocidad de renderizado con React o con Vue. Eso cada día va disminuyendo porque el core de Angular, el Team Core, está trabajando fuertemente para mejorar el performance del propio framework, porque ya ha llegado a una madurez donde es relativamente fácil empezar a trabajar con él, es eficiente, entonces ahora ya se puede mejorar y eso me agrada bastante. Con lo que acabas de decir, o sea, acabas de mencionar un poco en lo que ya se está trabajando, y si tú pudieras, o qué te gustaría, si tú pudieras mejorar algo de Angular o de JavaScript, traer algo de otros lenguajes que a ti te gusta, ¿qué sería?
De Angular me la pones bastante difícil porque creo que, como he comentado antes, es una solución bastante madura que tiene su target, porque no olvidemos esto, es que React tiene su target. Si yo mañana tengo que hacer una landing rápido, digo, bueno, no lo voy a hacer con Angular porque me parece un overkill. Igual lo hago con Vue, que lo tengo más a mano que React, pero bueno, quiero decir que cada quien tiene su mercado. Entonces, una aplicación un poquito más empresarial, donde yo necesitaré más cosas, donde sé que mi aplicación en un futuro puede escalar, lógicamente tiraré por Angular. Pero en cuanto a JavaScript, yo sí que tengo claro ciertas cosas que me gustaría que ya estuviesen en el lenguaje, que aún no lo tenemos, pero tengo fe en Dios de que pronto estará. El tipado ya de manera nativa, podríamos decir, no como casi como funciona en TypeScript, me valdría ya. De hecho, existe una propuesta cero para esto, fue el tema que surgió en el chat. Supongo que mañana estará en el repo publicado que esto pasa a un stage cero, el tipado, pero tardará muchísimos años hasta que llegue. También me gustaría tener, o que ya de una vez estén en el estándar los decorators, que están en el stage 2, si no recuerdo mal. Y algo que es una utopía total, que nunca la voy a tener, creo, son los observables de manera nativa en el lenguaje. Dudo mucho que estén, pero eso me gustaría muchísimo que estén ya en JavaScript. Esperemos que sí, vamos a cruzar dedos y a pedirle a Dios que así sea, porque difícil, pero no imposible, ya veremos en unos años. Y yo creo que JavaScript le queda largo, pero muy largo tiempo. Y también con eso va a traer algunos haters todavía más fuertes, pero bueno, dejen vivir el lenguaje. Si no se quieren unir, de acuerdo, sigan con lo suyo, pero pues déjenlo vivir, ¿no? Y dejen que otros aprendan el lenguaje. Pero cada día les quedan menos argumentos a los haters para criticar a JavaScript, porque Sí. imagínate que uno de los grandes defectos que las personas han dicho siempre de JavaScript es que no era tipado. No, yo no programo en algo que no sea tipado. Si en el día de mañana tenemos el tipado como estándar de manera nativa, a ver qué se inventan para hatear a JavaScript. Y ahorita que hablas del tipado, ¿tú qué piensas de TypeScript? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué pasa con TypeScript? Me encanta. Es Okay. decir, soy un poco raro en ese sentido porque una persona que le gusta mucho JavaScript, igual cuando va al tipado se puede sentir un poco ahí como, ¿qué ha pasado aquí? Pero yo asumo que como mis inicios fueron con Visual Basic y otros lenguajes de programación tipados, pues por eso el tipado no me molesta. Creo que TypeScript es un aporte que jamás sabremos valorar y reconocer su valor, lo que aporta TypeScript al crecimiento de JavaScript. Fíjate que cosas que se van o que se quieren implementar en un futuro en JavaScript ya las tenemos disponibles en TypeScript. Eso es una gran ventaja. Y eso también puede hacer a las personas, cuando van a elegir a qué lenguaje apostar, pues pueden ver cuál será el futuro de JavaScript. Es decir, ahora mismo la versión 3.9, que es la última de TypeScript, es increíble todo lo que puedes hacer, cosas de otros lenguajes que hemos adaptado a nuestro JavaScript o a TypeScript, pues ya las tenemos, optional chaining, async await, ese tipo de cosas que la gente decía, no, es que lo extraño, pues ya las tenemos aquí y muchas cosas más. De hecho, en la versión 4 de TypeScript será también bastante potente. Y eso sencillamente significa que en un futuro JavaScript de manera nativa tendrá estos mismos features que tenemos ahora en TypeScript. Yo amo TypeScript. Las personas que me siguen en el canal saben que me maravilla muchísimo. Me gustaría platicar contigo de un tema que se ha hablado mucho. Yo tengo mis razones, posiblemente las voy a externar, tal vez no, porque por alguna manera ha sido un tema un poco polémico y ese es el tema del full stack. ¿Para ti existe el full stack o no?
Y yo te estuve investigando un poquito por ahí, que es algo de lo que hago con todas las personas que entrevisto. No te asustes. Entonces, yo veo por ahí en tu currículum, en tu LinkedIn, que fuiste full stack en al menos 2 proyectos. Por eso me atrevo a preguntarte esto. ¿Fuiste Sí. full stack? Y para ti, ¿qué es ser un full stack? Para mí, un full stack, como lo venden en el mercado actual, no existe. Es un perfil que no existe, es un perfil inventado. Y en mi caso, yo, para que me entiendan, a las personas que veían mi CV, mi currículum, pues yo utilicé ese término en contra de mi voluntad. Me explico. En un determinado proyecto yo estuve haciendo Node.js y estuve haciendo el front, creo que con Angular o con React, no recuerdo ahora, y tenía que especificar que estuve haciendo estas dos tecnologías. Y por eso utilicé ese término, que creo que ya lo he retirado porque como yo soy un hater de este término, no de las personas que se definen así, pues creo que lo he retirado. Si no, lo tengo que retirar porque sería contraproducente. ¿Qué ocurre, Jesse? Yo puedo reconocer que una persona en un lenguaje de programación determinado pueda llegar a ser, bueno, un lenguaje de programación no, en un proyecto, vamos a ponerlo así, tú puedes hacer un backend con Python y un frontend con lo que quieras. ¿Es full stack esto? Sí, porque has estado en los dos bandos, podríamos decir. Pero esa persona, si tú le das Java, si tú le das C Sharp, si tú le das Node, ¿podrá hacer el backend también? Ese es mi punto. Si tú puedes trabajar en cualquier lenguaje de backend y en cualquier lenguaje de frontend, pues sí, lo serás. Pero ese perfil yo nunca lo he visto. De hecho, conozco una sola persona que en todo mi historial, y yo he trabajado en muchas empresas y con muchísimas personas, una sola persona que yo digo, eres el único full stack que conozco personal, de todas las personas que me dicen que son full stack, porque si eres full stack, cuando vas a una empresa y te dan, pues, tienes que configurar el backend, por ejemplo, y me dices, es que no sé configurar el servidor del Apache, no sé configurar el engine, pues, ¿qué full stack eres? Porque esto es parte de lo que haría un backend, ¿no? Configurar su servidor de backend, entonces ya no eres full stack. Pero bueno, este tema es muy polémico, yo no quiero meterme en charcos, como dicen por aquí, pero para mí, personalmente, las personas que dicen ser full stack, el 90% no lo son. Sí, yo coincido contigo. El detalle de las redes sociales es que en ya no sé en cuántos caracteres está ahorita Twitter, 140, 180, no sé en cuánto está, ni idea, pero el detalle de las redes sociales es esto, el que no puedes tener una charla y entonces eres específico en tus ideas y en muy poquitos caracteres, entonces tratas de explicar todas tus ideas y cada quien lo lee de la manera en que desea. Yo también en mi carrera, en lo que llevo, solamente he conocido un full stack que de verdad te podría decir que es un verdadero full stack porque sabe muchas cosas, no sé cómo le hace, y él es Eric Ruiz. Yo fui parte de las personas que fui entrenada por Eric y yo a él lo considero un mentor. Y él es un verdadero full stack y les voy a dejar una liga de una entrevista que le hice aquí en el canal. Ahora, para mí, el sentido de ser un full stack, como lo quieren llamar en su totalidad, tampoco creo que exista. O sea, es un personaje de la literatura mitológica. O sea, no existe. Yo no creo que haya persona en el mundo con una vida que pueda hacer todo eso, que es un full stack. Como lo quiere vender los reclutadores, como lo quiere vender el área de tecnología. No existe. Yo he dicho que fui en su momento full stack, pero quiero mencionar lo que para mí es ser un full stack y lo que yo desempeñé. Yo tuve el rol de full stack porque si había un problema con front, entonces iban conmigo, me preguntaban, les daba alguna idea de cómo desarrollarlo o yo me ponía a trabajar un poco y a salir de ese problema. Si había un problema con back, entonces iban conmigo, me preguntaban, ta. Pero el hecho de conocer
ambas, tanto front como backend, no significa que yo tenga un nivel senior en ambas. O sea, no soy lo suficientemente adulta o grande como para tener tanto conocimiento. Por eso siempre he dicho, ok, hice de frontend, de backend, de full stack y me fui al backend. Porque no me da la vida para conocer ambas cosas. No tengo el nivel suficiente para cubrirlo todo. Para mí un full stack más bien es como esa persona que tiene un conocimiento necesario para guiarte, pero no para resolvértelo todo. O sea, yo lo veo más como una especie de líder de proyecto que te pueda ayudar a cómo hacerlo. Pero el hecho de que lo pueda hacer todo, para mí no existe esa persona. O sea, más que Eric Ruiz, que es el único que conozco, pero fuera de eso, no creo que lo pueda hacer todo, sinceramente. O sea, Yo tampoco. al menos yo no tengo la capacidad. Así. O sea, yo no tengo la capacidad. Yo no lo creo tampoco y aprovecho para enviar un salvacoderos. Sí, sí. Él Saludo. sabrá por qué. Lo sé, yo también lo entiendo, lo aprecio mucho, lo considero un amigo, es un amigo para mí Sí. y creo que el rol de full stack va más por el lado de ¿qué tenemos que hacer? Ve y pregúntale a Chris. Ok, listo, ayúdanos a resolver y sale, ¿no? Pero de eso a que yo me ponga a maquetar, yo ya no maqueto, o sea, tiene tiempo que no maqueto y no tengo el nivel para hacerlo. Lo hice, pero no tengo el nivel para hacerlo. Y eso es lo que yo considero que es un full stack y que también considero que las empresas se están agarrando mucho de ese concepto, de esa etiqueta, para obtener programadores mal pagados. Y ahí sí me vuelvo Sí. a poner la diana en la espalda porque creo que eso sucede. Totalmente. Es decir, necesitan una persona que pueda tocar el backend sin importar el lenguaje que sea, Python, C Sharp, Java, cualquier otro que exista en backend. Y sencillamente necesitan una persona que sepa, que entienda qué ocurría ahí y que lo pueda solucionar de la manera que sea. Cuando hablamos de un full stack, hablamos de una persona que tiene el conocimiento necesario para trabajar en el backend de manera clara, en más de un lenguaje de programación y en el frontend también. Sí, y en todo caso, creo que eres full stack y también me voy a equivocar bastante, full stack en cierta tecnología, nada más. Correcto, que es lo que yo Eres, defiendo. eres un full stack, si tú me dices que eres un full stack en JavaScript, yo te lo compro. Definitivo, te digo, sí, por supuesto, o sea, lo puedes hacer porque dominas el lenguaje de JavaScript y puedes hacer back y front, pero no considero que seas un full stack completo en web porque ahí sí ya no coincido tanto, ¿no? Correcto. Pero bueno, es un tema bastante polémico, sinceramente. ¿De dónde surge el crear el canal de Dominic Code? Pues a lo largo de, bueno, cuando ya empecé a vivir como programador, ¿no? Es decir, podría decir que soy profesional de esto, me surgió lo de enseñar y compartir. Entonces, mi primera idea fue de ser un instructor presencial, totalmente, full time, pero claro, a largo tiempo yo me iba a empezar a preparar y demás. Se me ocurrió romper el hielo, es decir, empezar a practicar, a ser instructor a través de un canal. Entonces, yo lo comentaba siempre en una empresa que estaba y un amigo me dijo, pues, sí, me parece interesante, un dominicano enseñando a hacer código, se puede llamar Dominicode y tal. Y un día dije definitivamente, voy a empezar el canal. De hecho, si ven mis primeros videos son bastante deprimentes y tristes. Y nada, me puse ahí, me preparé un tema de JavaScript, como no, y hice un primer video, a ver qué tal. Pero realmente, gracias ha tenido una acogida que yo, de verdad, eso igual es un cliché, pero es que yo no me esperaba jamás llegar a tener más de 10.000 suscriptores. Eso para mí era imposible. Mi sueño era 1.000, quizás. Y esto empezó y vi que a las personas les gustaba lo que yo hacía y también esto me nutre mucho a mí porque hay ocasiones donde yo tengo que reforzar temas por muchas razones y claro, lo puedo reforzar y luego si lo transmito, si soy capaz de explicarlo, pues significa que lo tengo claro yo, ¿no? Entonces eso me hizo que yo empezara a crear más contenido. Y la idea surgió de esa, de que yo quiero al fin de mi carrera, dentro de unos años, dedicarme 100% a ser instructor de programación, por supuesto.
Y empezó así como un juego prácticamente y ahora ya estamos aquí, que ya no hay vuelta atrás. No, y a mí se me hace increíble lo que has logrado. Yo también revisé tus primeros videos porque digo, a ver, yo tengo curiosidad de saber si todos empezaron hablando tan bien y con buena cámara y con buena luz y siendo tan elocuentes, porque pues es que yo no lo fui. Pasaron como 11 videos para atreverme a mostrar mi rostro y fue gracias a Chris. Y no, yo no lo hubiera hecho, sinceramente. Ajá, adelante, Tengo que adelante. decirte que eran videos muy cortos, o no tan largos como ahora me atrevo a hacerlos, porque claro, no tenía el valor necesario para hacer un tutorial de 1 o 2 horas, pero eran tutoriales de igual 20 minutos que me tardaba igual un día haciéndolo. Sí, sí. Solamente en la introducción del video recuerdo que tardaba un montón solamente diciendo hola, bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Eso no me salía o no me gustaba y volvía y lo grababa y volvía y lo grababa y volvía y lo grababa. Y así me podía pasar todo un día. Lógicamente luego aprendes algunas técnicas, no intentar hacerlo todo del tirón, sino de ir acortando, porque si no es imposible. Pero sí, me costó muchísimo. De hecho, ahí está la prueba de que también la iluminación era malísima, grababa con la cámara del portátil. Luego he ido mejorando lo que es el setup, pero sí, al principio fue bastante deprimente. Y por lo mismo que está creciendo tu comunidad, ya vi que tienes un botón que es el de unirse. ¿Eso qué significa y qué puede esperar la comunidad de ello? Eso significa que YouTube ha considerado que nuestro canal es lo suficientemente grande para tener members. Eso en teoría solamente se le activa a los canales que tienen más de 30.000 o a canales de videojuegos. Yo no soy ninguno de los dos, pero bueno, por alguna razón extraña se ha activado nuestro canal. Actualmente tenemos 3 membresías. Tú puedes apoyar el canal de 3 maneras. El más básico, que cuesta 0,99 dólares o $1, no sé, está en euros, 0,99, no sé cuántos dólares sean. Pero bueno, ahí puedes obtener un pequeño emoji que yo te puedo identificar mucho más fácil cuando haces un comentario en un live, cuando haces un comentario en uno de los videos. Y eso te da una ventaja a la hora de yo responderte. Es decir, si tengo 10 minutos para responder mensajes, pues lo haré con una de las personas que están apoyando el canal, porque este dinero no va a mis bolsillos, lógicamente. Yo puedo tener una persona que me ayude con las redes sociales, puedo tener una persona que me ayude a editar, no todo, pero parte del contenido, gracias a los members, ¿no? Tenemos una segunda opción que cuesta 1,99 al mes, donde son los pro, yo le llamo los pro, y bueno, son reconocidos en algunos videos, tienen un video exclusivo al mes que 30 días después yo lo libero para todos, pero en principio está para ello, como así en Premiere. Hay unas encuestas especiales para estas personas también. Y justamente hoy hemos creado un grupo de Telegram donde vamos a estar ahí los que seamos pro, no para solventar problemas de código así como Stack Overflow, sino para debatir sobre tecnología, ayudar a las personas que están empezando para que tomen un path, para que no estén ahí probando cada framework que aparece cada día, y si necesitan algún consejo, pues ahí por supuesto que se lo brindaremos. Hay una tercera opción que es relativamente nueva, que es la opción de mentoría, donde por 1 hora, cuesta 24,99, por 1 hora podemos hablar sobre lo que tú decidas, algún proyecto, qué tecnología elegir, cómo lo puedes hacer, cómo puedes organizar tu proyecto. Yo tengo mucha experiencia en esto. Mi proyecto actual me ayuda a tener experiencia a la hora de tomar decisiones, de trabajar con equipo, y bueno, eso lo puedo transmitir en esta opción de mentoría. No espero que esta tengamos mucho porque es bastante puntual esta, pero en la segunda yo creo que las ventajas que hay para lo que cuesta, que es 1,99, me parece bastante justo, y sencillamente es un apoyo al canal. Todos los que me siguen saben que de vez en cuando pues regalamos cursos de Udemy, regalamos camisetas, hacemos lo posible para devolver lo que ingresa, porque lo poco que ingresamos en el canal no me va a hacer que me compre una casa en Dubái, sino que es para invertir en la propia comunidad de alguna u otra manera. Sí, que eso es lo importante. Creo que tú también haces esto por amor al arte, amor a lo que tú haces y que te gusta compartir tu conocimiento y que te gustaría que
tu comunidad creciera y sobre todo Angular todavía sigue creciendo, porque por eso lo hacemos porque en mi caso recuerdo mucho cómo empecé y me hubiera gustado, y tú también lo has externado y esa es la idea, que todos podamos empezar a crecer. ¿Y qué más se puede esperar de tu canal? ¿Tienes planeado algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer otros live de esos eternos que tienes o no, ya no? No creo que volvamos a repetir lo que hicimos cuando cumplimos los 10.000 suscriptores, que hicimos un live de 11 horas. No creo que lleguemos a ello, pero sí es cierto que el COVID ha trastocado un poco los planes que yo tenía para este año, pero más o menos ahora lo empezaremos a retomar. Y es que dar un pasito más allá en cuanto a lo que el contenido que estamos transmitiendo, que no sea solo un hola mundo, que no sea solamente un CRUD, sino hacer cosas más elaboradas. Eso yo sé que igual tiene menos aceptación en el público, lo sé, pero yo quiero dar ese paso más. Es decir, no solamente hacer un tutorial con todo preparado donde yo te dé un repo con los estilos ya listos, sino que hagamos las cosas. A mí me gusta muchísimo y me critican mucho por esto también, pero me gusta y lo seguiré haciendo. Cuando tengo un error, mostrarlo. Porque en programación yo me paso el día en Google, me paso el día preguntando a mis compañeros, me paso el día investigando en la documentación oficial de Angular cómo funcionaba esta API, qué ocurre aquí. Entonces, eso yo creo que nosotros debemos ser lo suficientemente transparentes para no engañar a las personas que están empezando y pensar que tú te pones aquí y el código te brota. No, yo necesito pensar. Lógicamente, cuando me pongo aquí a hacer un tutorial, ya tengo clara la idea, ya he preparado un código, pero si me ocurre un error lo vamos a ver y lo vamos a ver cómo se solventa, porque también eso lo tienes que aprender. Es muy importante, y creo que hablamos poco de esto, aprender a manejar la frustración. Sí. Es un tema que próximamente yo también quiero tocar, porque me estoy encontrando con muchas personas que a la mínima, pues, ya están frustrados, lo quieren dejar todo y tal, pero es porque no les enseñamos de que, claro, venimos de películas que los hackers se ponían aquí en el teclado y era todo, brotaba todo, y no, las cosas no son así realmente. Entonces, por eso quiero ir un pasito más allá y ser más transparentes, o ser yo más transparente. Eso está muy bien. Yo es algo que también le aplaudo mucho a Jorge, a Latin Coder, de cuando hace sus en vivos. Y si algún algoritmo no le sale, está ahí y trata de resolverlo y trata de compartirlo con la comunidad. Y si no sale, no salió, ¿eh? Y está bien, o sea, no siempre todo es a la primera. O sea, hay veces que uno está las horas tratando de ver por qué no se ejecutó bien, por qué te manda esa respuesta. En mi caso, por qué no estoy limpiando bien los datos, por qué ese dato está así, cómo lo convierto. Y esos errores son buenos que aparezcan. A mí me gusta mucho cuando veo live coding, cuando tienen errores, porque así aprendo el cómo lo resuelven y cómo piensa el programador en cuestión, el que está compartiendo, porque tal vez yo uso cierta técnica y él usa otra técnica para debuguear o busca de otra manera en la documentación o muestra herramientas que yo no conozco, ¿no? En ese momento. Y a mí sí me gusta mucho que hagan ese tipo de cosas que sean muy transparentes, porque eso de que fluye el código, uy, es una mentira enorme, solamente en las películas, sinceramente. Totalmente, y que los tiempos han cambiado mucho, y antes quizás un programador era una persona que estaba en un cuarto oscuro, que no salía a la calle, que no veía tal, y era una persona súper nerd que estaba solamente haciendo código. Las cosas han cambiado y hoy en día los lenguajes de programación nos ofrecen tantas facilidades, los IDE o editores de código nos ayudan tanto que realmente lo más importante en un programador no es tener memorizada en su cabeza todas las APIs de un lenguaje de programación, no, sino es la manera como tú piensas, cómo afrontas un problema y cómo buscas una solución. Sencillamente eso. Olvídate de aprenderte las APIs de memoria, que eso el editor te va a ayudar a autocompletar. Piensa o aprende a pensar cómo solucionar un error, cómo enfocarlo y cómo manejar sobre todo la frustración, que es mi punto principal ahora. Cómo manejar la frustración. Besael, yo te agradezco muchísimo este tiempo que hemos tenido. Yo me lo he pasado increíble platicando contigo. Antes o detrás de cámaras, antes de grabar este video, platicábamos un poco de que hace mucho que no podíamos charlar de esta manera, un poco por chat, un poco por Twitter,
pero es muy diferente cuando puedes platicar con la persona y yo he disfrutado mucho este tiempo, he aprendido mucho de ti. Yo creo de verdad que eres un excelente instructor y profesional y admiro lo que haces porque tu canal está teniendo un crecimiento que desde mi punto de vista tendría que ser el doble o el triple de lo que está creciendo por todo lo que tú estás compartiendo. Si les gusta JavaScript, si les gusta mucho Angular o si todavía no se han decidido a estudiar JavaScript, vayan al canal de Besael, que yo lo voy a poner en los comentarios, porque la manera en que él transmite, la forma en cómo él lo hace, yo sé que se van a enamorar del lenguaje y se van a enamorar de todo lo que es Angular, de todo este ecosistema que lo rodea. Besael, muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría aportar a la comunidad? Agradecerte, Jessy, la invitación, por supuesto. Esperamos pronto tenerte por Dominicode, tratando algún tema más técnico quizás. Pero bueno, muy agradecido de estar aquí. Sabes que yo te admiro mucho también, que esto es, el respeto es recíproco. Gracias. Porque me parece que eres una de las personas esas que vale, que ha valido la pena introducirme en la comunidad y conocer personas como en tu caso, como tú. Y Gracias. nada, gracias y espero que todos se pasen por Dominicode y aprendamos un poquito más de Angular. Sí, claro. Pasen todos por el canal de Besael, vayan, únanse a la comunidad, van a aprender mucho de él, no pierdan esa oportunidad de que esa parte sean parte de su comunidad, que los ayude, que pueda ser de cierta manera una punta de lanza para lo que ustedes están haciendo. Besael, muchas gracias de nuevo. A todos en el canal, muchas gracias por acompañarme en una entrevista más. A mi gran amigo, colega Besael, los espero en este canal, que vayan, se suscriban, lo compartan y también vayan y se suscriban al canal de Dominicode. Nos vemos en una siguiente entrevista. Muchas gracias a todos. Adiós.